Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Yo al título de este mensaje le puse la preeminencia del Hijo, único y suficiente Salvador, y la verdad la palabra fue así como algo que pues, de pura diosidencia encontré y abarcaba todo lo que era Cristo. Entonces, pues se las quiero explicar un poquito. La palabra preeminente es o significa que está por encima de los demás en importancia. Eso es lo que dice el diccionario, y que es superior en excelencia, que ocupa un lugar más alto y destacado en comparación con otras personas, con otras actividades, ¿no? Y esto también, en lo que tiene que ver con la carta de los Hebreos, también hay un contexto en relación a esto, y dice que cuando se dice que el Señor Jesucristo es preeminente, lo que se quiere tratar, o lo que se está diciendo, es que Él tiene supremacía, absoluta sobre todo, sobre los ángeles, como es en el caso que leímos hace 15 días con Paco, sobre Moisés, que hoy vamos a estar viendo un poquito, y sobre sacerdotes, sobre los sacrificios y cualquier otro medio que sea lo que tú creas que sea correcto para acercarte a Dios. Entonces Él tiene la supremacía absoluta. Nada ni nadie se le compara en poder, ni en autoridad, ni en gloria. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es preeminente. Él es el glorioso Señor y señores, y Señor y señores de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo un poquito de eso. Antes de ir al libro de Hebreos, en el capítulo 3, el versículo 1 al 6, que es lo que vamos a estar leyendo, vamos rápido a revisar qué fue lo que vimos en el capítulo anterior, en lo anterior y en el desde el 1, vamos a ver, y lo vamos a ver un poco rápido. En Hebreos 1 vimos la revelación final y la supremacía de Cristo. Esto lo vimos en el versículo 1 y 2. Dios había hablado, ¿se acuerdan? Hace muchas veces, por muchas ocasiones y de muchas maneras, y nos decía el autor que en este tiempo Él nos habla a través del Hijo, ¿sí? Una revelación final en el Hijo y una supremacía de Cristo. Ya no hay más revelación después de Cristo. Ya Él es el cumplimiento de todo. Y eso nos lo recordaba en Hebreos. También en Hebreos 1 veíamos que Jesús era o es el heredero de todo y el creador de todo. Eso lo veíamos también en los primeros capítulos, en el versículo 2, para ser exactos. Él dice que lo constituyó heredero y heredero de todo, y que a través del mismo Él hizo el universo, ¿sí? Entonces, eso nos está recordando también el autor. También el autor nos recuerda en ese mismo capítulo que Jesús era o es el resplandor de la gloria de Dios. Dice en el versículo que el cual siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces nos está recordando el resplandor de la gloria de Dios en Cristo Jesús. También nos recuerda que solo en Cristo hay purificación de pecados y también una exaltación especial para Él, porque dice que Él se está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí recuerdan todo esto, lo que les estoy comentando? Todo eso es para refrescar, hermanos, para podernos meter al texto. Entonces todo eso ya lo pasamos, pero son puntos que tenemos que no olvidarlos y seguirlos trayendo, porque el hilo de la carta nos va a estar llevando, y estamos hablando de Cristo, 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 ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros en todo esto? También vimos la superioridad de Cristo sobre los ángeles, también lo recuerdan que lo vimos con Paco. Todo el capítulo contrasta a Jesús, los ángeles, Jesús, los ángeles. Él es también, nos mostraba la carta que Él es adorado por ellos mismos, por los ángeles, llamado Hijo, y que hay un trono eterno. También eso nos mostraba la carta en sus primeros capítulos, en sus primeros versículos. Hay un reino eterno y una justicia. En el versículo 8 decía, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, es un centro de equidad y es el centro de tu reino. Entonces también estaba ahí. Ya entrando un poquito a Hebreos 2,
había una de las primeras advertencias que tiene la carta, y era en relación a el descuido que pudiéramos tener espiritualmente, ¿no? Entonces también eso nos lo mostró Paco hace 15 días, y nos llama esta exhortación o esta advertencia a prestar mucha atención a lo que hemos escuchado, hermano, a prestar mucha atención a lo que hemos oído y escuchado. También en ese mismo capítulo vimos la superioridad de Cristo sobre los ángeles. ¿Sí recuerdan que también estuvimos ahí? Aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús fue coronado de gloria y honor y majestad. Aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, el autor nos está diciendo, sí, pero Jesús fue coronado de gloria y honor. También vimos que Jesús es el autor de la salvación, y lo vimos también en el capítulo 2. Él sufrió la muerte para que nosotros no pasáramos por esa parte, ¿sí? Para que nosotros fuéramos perdonados. Su sufrimiento lo perfeccionó como Salvador y lo hizo capaz de identificarse con nosotros. Entonces, un Jesús, un autor, el único autor de la salvación de nosotros, de los hermanos. Identificación de Cristo con la humanidad. También recuerdan que se tocó y se leyó la parte donde dice que Jesús participó de carne y sangre como nosotros. Entonces también hay una identificación de Cristo ya en su humanidad con nosotros. Eso lo capacitó a él, a Cristo, y ahora lo podemos ver como un misericordioso y fiel sacerdote. Entonces también eso lo veíamos hace 15 días. Vimos también una victoria sobre el diablo y el temor a la muerte. También Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte, que en este caso era el diablo. Entonces, pues bueno, también lo vimos, y Jesús, como lo dice la Reina Valera, Jesús socorre a los que son tentados, y es poderoso para socorrer a todos nosotros cuando somos tentados en nuestras concupiscencias, debilidades, como lo quieras llamar. En esa parte nosotros somos socorridos por Él, porque Él ya pasó por esas tentaciones. Entonces, pues eso es todo lo que vimos. Es mucho contenido, hermano. Yo traté de reducirlo. Pero, ¿qué notaron en todo lo que el autor está mostrándonos? Cristo. La preeminencia de Cristo. Él es el Señor, Él es grande, Él es el Salvador, Él es el único, Él es el Señor, Él es Cristo. Entonces, superior a todo y todo. Ahora el autor va a introducir en el 3, del 1 al 6, ahora Jesús como superior a Moisés. Vamos a leer el texto que hoy vamos a... Dicho sea de paso, Moisés para ese tiempo, para esa cultura en la que él les estaba hablando, Moisés era considerado pues el mayor líder del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que se va a narrar aquí hay que hacerlo con cuidado, porque si bien Dios está exaltando la superioridad de Jesús, Moisés, fue alguien muy, muy especial para el Señor, porque también dice que él lo veía cara a cara, y que pues, bueno, ahí tenemos que entrar con cuidado. ¿Sale? Jesús superior a Moisés, dice el 1, y vamos a leer del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor en la casa tiene más honra que la misma casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Amén, amén. Mucha
También mucho que ver ahí, ¿verdad? En ese texto. Bueno, vamos a irnos con calma, hermanos, para abarcar puntos importantes. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Pregunta: ¿por qué el autor, antes de hablarles y de entrar a hacer la diferencia entre Jesús y Moisés, por qué les va a recordar a los oyentes primero su identidad? Hermanos santos. ¿Por qué? ¿No se han puesto a pensar? ¿Por qué les dice primero que nada? Ni siquiera en el 1 ni en el 2 les llama hermanos. Hasta este capítulo les empieza a llamar y les va a empezar a llamar hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les va a hablar de la identidad de hermanos y de separados y de apartados? Y de que tienen un llamamiento celestial. ¿Por qué antes de entrar con Moisés les va a hablar de eso? Bueno, para los hebreos, recordar su identidad no era solo un acto de una memoria de cultura o de religiosidad. Era una forma de que ellos reafirmaban su relación con Dios, su propósito como pueblo elegido de Dios y su lugar en la historia sagrada que ellos tenían. El que ellos vieran su identidad como el pueblo escogido de Dios era muy importante para ellos, hablando en el contexto de Moisés, en el tiempo de allá atrás del Antiguo Testamento. Al autor les va a empezar a decir: oigan, ustedes son hermanos y son santos, vean su identidad primero. Vamos a ver su identidad primero para después entrar a ver a Moisés. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ellos, el pueblo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos tenían una identidad como un pueblo elegido, y eran un pueblo elegido por Dios. Recuerdan desde el pacto pues con Abraham, los hebreos, ellos entendían que ellos estaban ligados a una elección divina. Ellos nunca pensaron que era pues nomás porque sí, sino ellos sabían que habían sido escogidos por Dios para un propósito. Entonces, había una identidad como un pueblo elegido. No era simplemente una nación entre otra nación, sino era un pueblo llamado a reflejar, uno, la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios. Era un pueblo que había sido escogido. Y Moisés iba a encargar de estarles recordando eso, de que recordaran su identidad como un pueblo elegido. Síganme. Deuteronomio 7:6 dice, si quieres ponlo, Diego, Deuteronomio 7:6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerles un pueblo, para que seas un pueblo especial. Deuteronomio 7:6. Y Deuteronomio está dentro de los libros, o del libro que escribió Moisés. Entonces Moisés era de los que se encargaba de estarles recordando su identidad a este pueblo de Israel. Recordarles su identidad era recordarles quién los había llamado y para qué eran llamados, porque eso es importante, saber, no nomás de que, pues yo no sé ni para qué estoy ni qué onda. Entonces, la misma cultura hebrea utilizaba la memoria como una herramienta espiritual, porque la memoria tenía un papel muy activo en el pueblo hebreo. No era solo recordar el pasado, sino revivirlo con un propósito. No era nomás de, ¿se acuerdan de que no? Había un propósito especial en revivir las fiestas, en este caso, por decir la Pascua, había un propósito especial de parte de Dios, porque cada año tenían que hacer esas fiestas. Y dice que no eran solo celebraciones, eran actos que les hacía volver a sus orígenes como un pueblo liberado por Dios. Había un propósito en por qué el Señor les ponía esas fiestas. No era nomás porque les gustaban las pachangas. Tenían que recordar su identidad
años con años como un pueblo escogido de Dios, como un pueblo liberado de la esclavitud de Dios, por parte de Dios, ¿sí? Entonces, ese era el propósito de estas fiestas. Entonces, hay una cita bíblica que también podemos revisar para poder darle peso a lo que te estoy comentando. Si quieres, vamos a Éxodo 13:8. Éxodo 13:8. Y dice, y lo contarás a tus hijos en aquel día, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo. O sea, todos tus hijos les tienes que decir que toda esta fiesta tiene un significado. Tiene un significado especial. Lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Ese era el significado que tenía la Pascua. Tu identidad. Que no se te olvide tu identidad. Esta es la identidad del pueblo de Israel y constantemente se lo estaba recordando Dios. Hermano, por eso hoy estamos en este texto. Tenemos que recordar la identidad que tenemos en Cristo. Recordar también, recordarles de su identidad era para que no olvidaran quién es Dios. Porque nuestros corazones son muy rápidos para olvidar. Y olvidar las bendiciones que Dios nos da todos los días. La identidad hebrea estaba profundamente entrelazada con la identidad de Dios. Al recordarles quiénes eran ellos, también recordaban quién era Él. O sea, al yo recordar quién soy, yo inmediatamente recordaba quién era Él. ¿Cuál es mi papel y cuál es el papel de Dios? Dios, que los había liberado y que los había sustentado en el desierto con maná y les había dado leyes para vivir en santidad. Amén. Eso también era recordar su identidad. Acuérdate que Dios 40 años te provió en el desierto maná. Acuérdate que el Señor te dio una ley para tu santidad, para que seas santo, para que estés caminando en los propósitos del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Deuteronomio 8:18. Vamos a leerlo. También es un texto que soporta lo que te estoy diciendo. Deuteronomio 8:18. Y dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. En Él está el poder para dar todo. Acuérdate de Jehová tu Dios. Recuerda tu identidad. Recuerda quién es Él y recuerda quién eres tú. Es lo que está diciendo Moisés en esos que te estoy leyendo. Tienes que recordar también tu identidad para que no te desvíes. Muchos textos, y ustedes lo pueden ir a la escritura y pueden ver que muchos de los textos que se hablaron en ese tiempo mostraban que cuando el pueblo olvidaba su identidad, ellos inmediatamente caían en la idolatría. En los momentos que ellos olvidaban quiénes eran y que olvidaban quién era Él, en esos momentos caía a la idolatría. También estaban envueltos en injusticias y ellos creían que eran autosuficientes, que no necesitaban de Dios. Cuando olvidaban su identidad. La identidad que Moisés les recordaba todos los días era para que no se desviaran. Recuerda quién es Él, recuerda quién eres tú, recuerda. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te trajo? Recuerda. Es interesante observar que muchos de los llamados para el pueblo de Israel a recordar su identidad, ellos eran del mismo Moisés, que vamos a hablar más adelante en el texto. Entonces, ahí se los dejo porque es parte de lo que el Señor me estaba mostrando ahora que estaba viendo este texto. La verdad, voy a profundizar más en estas palabras que le dijo al principio al pueblo. Yo sé que el texto no habla o no es el propósito del texto hablar de la identidad de las personas, pero por alguna razón el autor lo puso ahí y es para recordarte quién eres tú y poder
entrar en lo que sigue. Entonces por eso les llama hermanos santos. Se lee rápido y se puede pasar desapercibido, pero es algo que Él les llama como hermanos en Cristo. Y santos porque son apartados del Señor. Amén. Entonces, bueno, la carta de los Hebreos nos ofrece también una visión muy, muy, muy profunda sobre la identidad en Cristo. Ya lo veímos, yo ya les narré todo lo que habla de los primeros 2 capítulos, todo lo que habla de Cristo. Y esta carta, como les comenté al principio, va dirigida a trasfondo judío, cuando ellos estaban presentando persecuciones, desánimos, y tenían la tentación de volver al sistema religioso anterior. El autor les está recordando con estas pocas palabras a recordar quiénes son ellos en Cristo. No me voy a brincar hasta nosotros ahorita. Vamos a ver qué significaba para ellos en ese momento darse cuenta qué identidad ahora tienen con Cristo. Recuerden que ellos se identificaban con Dios, pero con Cristo ahora les está diciendo tu identidad es en Cristo, no en Dios. Había un cambio. Por eso la resistencia del pueblo, de los religiosos. Hay un cambio, pero necesitamos el Espíritu Santo para que nos revele. ¿Qué significaba para ellos entonces recordar que eran acuérdenme, que eran identificados con Cristo, que tenían una identificación con Cristo? Les iba a recordar que de ahora en adelante, desde el momento que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, ellos ya tienen una nueva posición delante de Dios. Amén. Los creyentes ya no eran definidos por el sistema levítico ni por el templo de ese tiempo. Ya no eran así. Ellos ya tenían un acceso directo al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese era un cambio importante. Por eso les va a recordar, recuerden tu identidad en Cristo, de qué te está liberando. Ya no es ese mover del templo terrenal y del sistema levítico. En Cristo tienes un acceso directo al Padre. ¿Sí? Amén. Dice Hebreos 10:9, para no salirnos de la carta, y así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Hay una libertad, hermanos, de entrar a ese lugar santo por lo que Cristo hizo. Les está recordando cuando les dice, hermanos santos, recuerden, hermanos santos, su identidad. Una de las identidades de lo que los llama a recordar es que hubo un solo sacrificio y ya, nada más. Una identidad basada en un puro sacrificio perfecto y suficiente. Ya no iba a haber más sacrificios. A diferencia de los sacrificios repetitivos del antiguo pacto, Cristo se ofreció solo una vez y para siempre, y eso les daba una seguridad eterna a ellos. No era por lo que ellos habían hecho, era por lo que Cristo hacía. Ya no tenías que traer tu animalito, Cristo ya había dado su vida por ti, Cristo ya había dado el sacrificio por ti. Recuerda tu identidad en Cristo. Amén. Para soportar esto, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio, todos fuimos perdonados. Todos los que creemos en Cristo. Amén. También el recordarles a ellos que recordaran su identidad en Cristo era recordar que tienen una ciudadanía celestial. ¿Sí? Hebreos 11:12 nos presenta a los creyentes, lo vamos a ver más adelante, como peregrinos y ciudadanos de una patria celestial, lo que les daba a ellos, al pueblo hebreo, una identidad trascendente. Ya no eran solo nos vamos a morir y ya, no, les da una ciudadanía celestial. Ya hay algo más allá, mueres, pero hay algo más allá, más arriba. Les daba una seguridad y una ciudadanía celestial. Para soportar esto, Hebreos 11:16 dice,
que anhelaban ellos un mejor, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Amén. Eso pues les iba a recordar a ellos el valor que estaban en lo terrenal, sino en una perfecta comunión con el reino eterno de Dios. También les recordaba en su identidad una comunidad de fe, porque pues dentro de la identidad que tenemos como hijos, también participa la comunidad de fe, la iglesia. La carta de Hebreos 12:1 nos dice que hay una nube de testigos y que debemos de identificarnos con esa nube de testigos, es decir, con la historia de la fe de las generaciones anteriores, hombres de fe, hombres piadosos, hombres que han ido al martirio, esa nube de testigos que da testimonio ¿de quién? De Cristo, esa nube de testigos, y con los hermanos que estamos reunidos tenemos que identificarnos con ellos, por el cual dice Hebreos 10:38, porque estaban siendo tentados ellos a retroceder, y el recordarles su identidad, eso es importante para ellos en ese momento, y les lleva a hablar de Moisés, les va a hablar de Moisés, pero primero les quieren recordar su identidad en Cristo, porque necesitaban ellos tener mucha resistencia y esperanza en medio del sufrimiento que estaban pasando ellos, y recordar que tú que tienes una identidad en Cristo, hermano, eso ayuda y ayuda mucho. El saber que tú, en medio de las pruebas, tienes una identidad en Cristo Jesús. ¿Qué pasa, hermanos, cuando esta identidad se pierde? Cuando esta identidad, pues te das cuenta un día para otro que ya no la tienes, que has pasado de tener de este amor o de esta pasión, y de repente te encuentras con días en los que tu autoimagen o tu imagen se ve distorsionada, que ya no te ves como hijo de Dios, que empiezas a creer las mentiras que el mundo te dice. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra identidad? Podemos empezar a creer las mentiras que la gente nos dice sobre nosotros mismos, que no eres suficiente en lo que haces, que no tienes ningún valor en lo que haces, ni en lo cómo vives, ni nada. Y que tus errores, cada uno de tus errores te va a definir quién eres tú. Cuando empieza uno a perder la identidad en Cristo, empieza uno a darle vuelo a la mente y a no darte cuenta quién eres en Cristo Jesús. Empiezan las comparaciones, empieza la inseguridad, empiezan las metas sin un propósito, sin vacías, no reflejas un llamado divino, empieza a haber también dependencia de la aprobación humana, externas, pierdes la certeza de tu posición como hija de Dios, buscas validación por tus logros, quieres que todos te reconozcan lo que haces por tus logros, tus relaciones, tus reconocimientos humanos, tu identidad está por ningún lado, tienes y presentas un alejamiento espiritual, se debilita tu comunión con Dios, lo que puedes llevarte a una vida cristiana superficial, solo de lengua, no viviendo apasionadamente la vida en Cristo Jesús, o incluso puedes abandonar la fe. Importante que sepas quién eres en Cristo Jesús y quiénes somos. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Porque todo eso lo hemos presentado y lo seguimos presentando y lo vamos a seguir presentando. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar todos los días quiénes somos en Cristo. Amén. ¿Alguien ha perdido su identidad en las últimas semanas? No. Ok, qué bueno. Antes de pasar al versículo 2, porque todo esto está centrado en el versículo 1 del capítulo 3 que te leí, vamos a ver un poquito qué es tener identidad en Cristo tuyo, ¿sí? Vamos a revisarlo rápido. Tú eres, hermano, todo lo que voy a decir, adjudícatelo a ti, ¿sí? Todo lo que voy a decir es para ti. Tú eres
una nueva creación. Al aceptar a Cristo, no solo fuiste perdonada, perdonado, sino también fuiste transformado. En el momento que aceptaste a Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas las cosas son nuevas. Amén. Tú debes recordar todos los días que eres una hija y un hijo de Dios. Que ya no eres extraño ni eres esclava, sino que ahora formamos parte de la familia de Dios, la familia real. Amén. Tú ya no estás esclavizada y esclavizado a nada. Ya Dios te llamó a su familia, a su comunión, a su pueblo. Y a su pueblo como rey. ¿Sí? Amén. Amén. Para soportar esto, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, tú eres hija e hijo de Dios. Hermana, hermano, tú eres amada, amado y aceptado por Dios. Nuestra identidad ya no depende del rendimiento, sino del amor incondicional que Dios nos mostró en esa cruz. Tú eres amada, amado y aceptado por Dios. Juan 3:1. Primera de Juan 3:1, perdón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Hermano, anímate. Hermano, también en nuestra identidad con Cristo, tú eres ciudadano del cielo. ¿Sí? Nuestra pasado, nuestro paso aquí terrenal lo lleva hacia la Jerusalén celestial. Nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Filipenses 3:20, para soportar esto que te estoy diciendo, nuestra pertenencia trasciende lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Estás completo en Él. No te hace falta nada. En Él lo tienes todo cuando estamos en Cristo Jesús. No hay pequeñeces. En Él estamos completos porque Él es completo y suficiente para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es Señor, en Él estamos completos. Esa es tu identidad, hermano, lo que te estoy diciendo. Todo esto es porque te lo ganaste. Porque es por su amor incondicional por ti. Él dijo, tú y todos los que están aquí son hijos míos. Les voy a dar su identidad en Cristo. Para que vivan como Cristo, para que anden como Cristo, para que proclamen a Cristo, para que estén como Cristo, para que sean como Cristo, para que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las pruebas. Ustedes son su identidad son en Cristo y somos hijos de Dios. Después de decirte todo esto, ¿tienes duda? Ninguna. Dice Hebreos 3:1 en la parte B, que consideremos a este Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué significa considerar a Cristo, hermano?
implica que lo observes atentamente, que medites, que comprendas, que profundices. ¿Quién es Jesús? ¿Quieres nunca perder tu identidad? Profundiza. Considera a este Cristo. Que sea tu vida el buscarlo a Él. Medita, compréndelo, profundiza. ¿Quién es este Jesús que está sentado a la derecha del Padre? Vivir desde nuestra identidad en Cristo implica que nuestra mirada debe de estar centrada solo en Él, únicamente en Él. En nadie más nuestra identidad debe estar puesta, y consideremos a este Cristo. El autor lo pone ahí después de decirte que tienes tu propia identidad. Dice, ¿cómo no pierdes esta identidad? Considera a Cristo, considera a Jesús. Con Él no te vas a extraviar. Nunca, nunca. Dice la otra parte de este texto, que Cristo es como apóstol y sumo sacerdote. ¿Qué significa apóstol, hermanos? Ya lo hemos visto en otros momentos, que es enviado. Entonces Jesús, podemos parafrasearlo así, Jesús es el enviado de Dios con la visión de revelar, o de que reveló al Padre. A través de su salvación, Él fue hecho completo y su sacrificio fue completo, perfecto, y todo fue en Él. Pero Él fue enviado por el Padre para llevar las buenas nuevas. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y así les decía. Entonces Él fue enviado por el Padre para un propósito. Como sumo sacerdote, Él representa a la humanidad delante de Dios, intercediendo y asegurando el acceso a su presencia. Tú y yo, hermanos, hoy no tenemos que ir a ningún lugar para poder tener acceso al Padre. Él abrió todo eso como un sumo sacerdote, ¿sí? Antes ustedes leyeron Levítico, están leyendo Levítico, recuerdan todo lo que el sacerdote tenía que hacer para poder tener el acceso al Padre, simplemente. Y hoy tú y yo, por esa identidad que tenemos en Cristo, tenemos un acceso directo al Padre, y sabemos que Él intercede por ti y por mí. Todas y cada una de tus oraciones son escuchadas por Él, y Él intercede delante del Padre por ti. Todas, hermano. Algunas no tendremos respuesta pronto, o nunca la tendremos, pero todas son escuchadas por Él. Amén. Desde nuestra identidad en Cristo entendemos que no necesitamos a otro mediador, no necesitas otro sistema de sacrificios, no necesitas a nadie más para acercarnos a Dios. Jesús ya lo ha hecho todo. Amén. Tú no necesitas nada. No necesitamos hacer nada, ni tú ni yo. Solo considerar a este Cristo, a nuestras vidas. Déjame darte una aplicación práctica para nuestra identidad. La próxima semana voy a estar hablando de Moisés y de quiénes son Jesús y Moisés. Pero hoy creo que era importante que abordáramos este tema de la identidad, porque de aquí en adelante, hermanos, tú tienes que tener identidad para observar esta carta. Tú tienes que ponerte los lentes de la identidad de Cristo para que observes esta carta y puedes apreciar todo su valor. Como hija e hijo de Dios. Y ponte en los zapatos de esas personas que estaban, pues, luchando con eso. Sí, Dios nos llamaba a tener una identidad como pueblo, y ahora tú me dices que tengo una identidad como Dios, como con Jesús. Pues ese era el tema. Por eso les habla y les dice, hermanos santos, son mis hermanos y son santos y tienen un llamado celestial. Una aplicación práctica, ya vamos a terminar. Nuestra confianza y seguridad descansa en lo que Cristo hizo como enviado de Dios y como el intercesor perfecto. No vivimos para ganar aceptación, hermanos, no lo hacemos para que la gente nos vea ni nos aplauda. Vivimos porque ya hemos sido aceptados por Él. Él nos ha aceptado, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, no para encontrar ningún tipo de aceptación. Todo esto que te dije nos invita a que tú y yo, hermano, tenemos que perseverar en la fe y en la identidad, nunca perder esa identidad.
en la firmeza, en la esperanza, sabiendo que nuestra identidad, la tuya y la mía, está anclada a Cristo y no a tus circunstancias. Tú estás en Cristo, anclada y anclado, y no en tus circunstancias. Eso es importante que lo recuerdes. Hebreos 3:1 nos recuerda que nuestra identidad en Cristo es fundamental en la obra perfecta que hizo Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Somos llamados a fijar nuestros ojos en Él, viviendo como hijos de Dios, seguros de que nuestra salvación y acceso al Padre están asegurados en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que recordar esa identidad que tenemos para abordar los siguientes capítulos de la carta de Hebreos. Lo desarrollaremos ya la siguiente semana, pero eso es lo que somos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el mismo texto nos va a hablar de que el mismo texto ya más adelante, cuando estamos hablando de Moisés, nos va a hablar de que somos la casa de Dios. Y si tú no tienes una identidad de que eres parte de esa casa de Dios, hermano, eso nos va a pasar así por aquí arriba, así, y no lo vamos a atesorar en nuestro corazón. Cuando abordemos esa parte de la Escritura, tú debes de saberte que tienes una identidad en Cristo y que formas parte de esa casa de Dios. Y somos su casa si retenemos la firmeza hasta el final de las confianzas. Esta frase de que somos la casa de Dios afirma nuestra identidad y está ligada a permanecer en familia, todos juntos, espiritual, y que Cristo edifica su casa. Amén. Más adelante también vamos a ver que dice, puedes usar Cristo también como hijo sobre su casa. También vamos a ver esa parte, que Cristo está sobre su casa, y lo vamos a ir abordando también la próxima semana. Y eso te va a establecer a nosotros con nuestra identidad, que todo lo que pasa dentro de la casa no se basa en reglas ni en rituales dentro de la comunidad de los cristianos. No entramos y no nos... ¿sí? No hay como tal ese tipo de estructuras religiosas, se puede decir, sino venimos y sabemos que vamos a tener una relación con el Hijo de Dios, ¿sí? Tenemos una dignidad espiritual, también lo vamos a ver en el otro pasaje, porque somos parte de su familia real. ¿Cómo vivimos desde esa identidad en Cristo? Deja tú y dejemos yo y dejemos todos de que la palabra, la verdad, su verdad, nos defina qué tipo de valor tienes tú, y no que las voces de afuera te digan qué tipo de valor eres. La palabra de Dios define quién eres tú y te da el valor que necesitas, porque Cristo es suficiente para ti, para mí, y en la identidad que tenemos tú y yo, esa es la que Cristo nos ha dado, y tenemos que estar viviendo en ella. Dice Romanos 8:1, ya para concluir, dice que el Romanos que afirma que ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Tú eres libre, ya nadie te condena, nadie te condenó. Tu identidad en Cristo te liberó de eso. La identidad en Cristo es la que nos libera de todo. Amén. Nosotros vamos a estar abordando los siguientes capítulos. Sé que el texto no aborda todo lo que el tema quería decir, lo que tiene que ver con Moisés y Jesús. Pero de verdad, hermanos, el Espíritu Santo no me dejaba pasar de ahí cuando lo estaba preparando ahí, y profundicé en la identidad en Cristo. Porque hay tanta gente, tanto huérfano extraviado, tanta persona que no tiene un hogar espiritual y que necesitan decirles cuál es su identidad en Cristo si aceptan a este Salvador. Estamos llenos de vagabundos espirituales que van de aquí para allá, sufriendo, no encajando en ningún lado por la falta de identidad que Cristo nos da. Hoy tú eres hija, hijo, amado, y tú estás en Cristo. Y si estás en Él, lo tienes todo. Si todos tus problemas
los vieras a través de esto, tú confiarías en Él. Y tú dirías, si Él me ha dado esta identidad, es porque Él hará. Yo ya no soy esa persona que dice. Yo ya no camino en eso. Yo soy hoy una nueva criatura. Yo soy en Cristo Jesús la nueva creación en nuestras vidas. Él lo hizo todo en la cruz. Él pagó por ti y por mí. Y si Moisés se la pasó recordando al pueblo Israel su identidad, hermanos, más veces desde los púlpitos tenemos que estar recordando la identidad de los hermanos en Cristo, porque es muy fácil perder la identidad. Que desde los púlpitos se hable y te recuerde tu identidad en Cristo Jesús. La próxima semana hablaremos de Moisés, pero hoy quiero cerrar con esto. Recuerda quién eres en Cristo. ¿Sí? Que nadie te diga lo contrario. Cristo es el todo para ti y el todo para mí. Más, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos nuestra identidad en Cristo. Reconocemos que no es por lo que hemos hecho, ni por ser buenas personas, ni por ser malos, tampoco. Es solo por tu sacrificio perfecto que nos has dado una identidad en Cristo. Todo lo que se acerquen las personas y nos digan contrarias a lo que tu palabra dice sobre nosotros, Señor, no lo recibiremos, cerraremos oídos y solo nos enfocaremos en ti, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mostrar esta identidad en Cristo. Ayúdanos a mostrar quiénes somos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a identificarnos a Cristo y ayúdanos a llevarle a otros a Cristo y decirles, eres hija e hijo de Dios porque has aceptado al Salvador. Gloria sea para ti, Señor. Alabamos y damos gloria. No pierdan su identidad porque Jesús es el centro de todo. Alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hennessy